Queridos papás y mamás, hoy vamos a ver las 3 causas más comunes por las que nuestro hijo adolescente siempre se está quejando de que está muy cansado. Y es verdad, no nos están mintiendo. Está agotado. Antes de empezar, quería comentaros que si necesitáis ayuda con algún problema sobre vuestro hijo adolescente, de una forma más privada, podéis contactarme en el email que aparece en la pantalla. También lo tenéis en la info del canal. Estaré encantadísima de poder ayudaros. También, si os gusta este canal, suscribiros, porfa. Ahora vamos al tema de hoy. Nuestros hijos adolescentes siempre están cansados, sin ganas de nada, ¿verdad? Bien, voy a partir del supuesto de que no tienen ninguna otra enfermedad más importante que cause cansancio, como puede ser la depresión. Esto causa un cansancio terrible. Pero si no hay ningún problema importante de salud, os voy a contar los 3 motivos más comunes y que además son muy característicos en esta etapa en la adolescencia. Quedaros hasta el final porque el último va a ser el más importante y además el que más os va a sorprender. En primer lugar, los adolescentes sufren un cambio muy importante en su sueño, que no se produce en ninguna otra etapa de la vida. ¿Habéis oído hablar del ritmo o ciclo circadiano? Esto es, para que lo entendamos mejor, nuestro reloj biológico. Un reloj que nos dice cuándo debemos estar despiertos y cuándo debemos dormir. Pues bien, en la adolescencia, este reloj se altera bastante y se atrasa casi un par de horas con respecto a los adultos. Es decir, que si a nosotros a las 9 o 10 de la noche nuestro cerebro empieza a avisarnos de que debemos ir a dormir, provocándonos sueño, a ellos no les llega este aviso hasta unas 2 horas más tarde. ¿Por qué? Pues básicamente es porque, como siempre, hay algo que en los adolescentes no está suficientemente desarrollado o maduro. En este caso del sueño es la glándula pineal, que es la encargada de segregar la melatonina, que es la hormona que nos induce al sueño. Es decir, la melatonina es la que nos dice: tengo un montón de sueño, me voy a dormir. Y por tanto, la falta de maduración hace que tengan un descontrol en su sueño y nos parece que nunca se quieren ir a dormir, hasta altas horas de la noche. Esto, mis queridos papás y mamás, es biológico, no es rebeldía. Pero esto lógicamente trae como consecuencia que por las mañanas les cueste un mogollón o mucho esfuerzo levantarse para ir a sus clases. Y a la vez es el motivo por el que el fin de semana duermen hasta el mediodía, porque necesitan recuperar ese sueño perdido. El segundo punto importantísimo es el estrés. He hablado ya en otros vídeos del estrés en la adolescencia, por eso no quiero tampoco extenderme, ¿vale? Pero recordemos que en esta etapa todas las emociones las viven con mucha más intensidad, por lo que al menor problema les provoca un nivel de estrés altísimo, al que tienen que enfrentarse, y esto les ocurre muy frecuentemente. Y como todos sabemos, cuando vivimos con mucho estrés, al final nos sentimos completamente agotados, física y mentalmente. Vale, y el tercer punto, que para mí es el más curioso y el más importante, es la falta de motivación. Os voy a explicar lo tan curioso y a la vez tan sencillo e importante que es este punto. Veréis, cuando una persona está motivada para hacer algo, lo que sea, es decir, cuando está ilusionada, animada por hacer algo, el cerebro recibe un aporte de energía en forma de glucosa y oxígeno, un aporte de energía fabuloso. Y con esa energía el cerebro funciona con más eficacia y también podemos trabajar sin problemas durante más tiempo, sin cansarnos. Es cuando sentimos que podemos con todo, que lo vamos a conseguir,
cuando estamos llenos de ilusión y parece que nadie nos puede parar. Pero al contrario, si nuestro adolescente no está motivado para hacer lo que sea su trabajo, estudiar, trabajar, entonces su cerebro está como off, estará cansado, no tendrá esa energía y esto es lo que el adolescente sentirá. No están cansados porque sean vagos, sino porque no encuentran la motivación necesaria. Y su cerebro no está activo. Por eso, mis queridos papás y mamás, es tan importante acompañar a nuestros hijos, animarles y apoyarles cuando se sientan desmotivados o desanimados. Es muy normal que les ocurra esto en la adolescencia. Vale, mis queridos amigos, espero haberos ayudado un poquito en este tema tan común entre la adolescencia. Lo que os digo siempre, si os gustan mis vídeos, suscribiros, darme un like y si me queréis contactar en privado y tenéis mi email, muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.